de las... no sé si a ustedes les pasará, a mí me pasaba mucho, era referente a las incrustaciones. Tengo un técnico que es un experto haciendo incrustaciones, muy bonitas incrustaciones, hermosas incrustaciones, pero cuando los colocaba en boca le decía al paciente cierra y entraba mi dedo gordo del pie, no había oclusión, y cuando ajustaba la oclusión terminaba con incrustación plana, y una incrustación plana no funciona. Entonces, opté por, la verdad, no hacer incrustaciones. Hace 2 años me llamaron para hacer un protocolo fotográfico de este producto que se llama Nesco. Es una resina de laboratorio, se usa para hacer incrustaciones indirectas. Algo que me sorprendió fue que, bueno, como todo resina de laboratorio tiene una gran carga, este tiene carga 83%. Pero hay otras resinas, por ejemplo el Premis, tiene 95%. O sea, miren la cantidad de carga que tiene la resina de laboratorio. Pero esta resina me sorprendió porque tiene una dureza de níquel de 440. Considerando que el esmalte es 410, que la resina está pues alrededor, la cerámica alrededor de 470, 440, una resina con dureza de níquel en esa cantidad. Y aparte que nosotros sabemos que las resinas amortiguan las fuerzas a diferencia de las cerámicas no amortiguan las cargas, en cambio las resinas sí. Comencé a trabajar primero en el protocolo fotográfico y después comencé a hacerlo en pacientes. Descubrí 2 cosas. La primera, que era un material muy bueno, y no hablo más que de esta resina, doctores. Hablo también de otras resinas de las mismas características, por ejemplo la del Premis, el Cromacity, que es de la Vivaden. La carga que tiene es muy buena, pero como hicimos el protocolo fotográfico, me dijeron, doctor, ¿podrán por favor dar algunas conferencias de eso? Por supuesto, le digo encantado, sobre todo si son en provincias o si ustedes en el extranjero, porque cuando es así me pagan todo. Pero y a mí que me gusta viajar. Entonces me dijeron, le damos 3 horas para hacer eso. Le dije, 3 horas, ¿no? De ninguna manera. Yo no soy vendedor. Si quieren que haga algo el protocolo Nesco, yo necesito 2 días. Porque esto tiene que ser un protocolo. Esto no funciona si no se hace un protocolo. Por eso se llama protocolo Nesco. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguir una secuencia. Que cualquiera de ustedes puede agarrar la secuencia en cualquier parte del camino, pero tiene que seguir la misma secuencia. A lo maldita sea, esto no funciona. Y esa secuencia tiene 3 partes. La primera parte, saber oclusión. Porque si no saben oclusión, un punto inadecuado revienta la resina. Si revienta la cerámica, que es mucho más dura, imagínense cómo no va a reventar una resina. Y la culpa no es del material, porque el material es excelente, esa dureza de níquel es monstruo. Entonces, primer punto, oclusión. 2, el proceso de confección requiere unos pasos continuos, constantes, y acá no viene la que a mí se me ocurre hacer una cosita diferente. No. Acá la cosa es que tienen que seguir el protocolo. Y 3, cementación. Si hacen bien el paso 1, hacen bien el paso 2, pero no saben cementación, eso fracasa. Entonces por eso se llama protocolo. Hay que seguir un protocolo. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Yo hablo de protocolo Nesco, hoy día incrustaciones. ¿Por qué? ¿Por qué son incrustaciones? Porque miren todas las aplicaciones de Nesco. Primero, para free metal, tiene una translucidez y una opalescencia espectacular. Se puede usar en puentes de 3 piezas con estructura metálica. En lugar de colocar la cerámica, se coloca este material. Miren la característica de color, las características físico-químicas son muy buenas. Entonces es una alternativa menos costosa para un paciente que tiene limitaciones económicas.
Actualmente es uno de los materiales de elección en las puentes híbridas, porque observen, tiene color encía, hay un colorímetro, hay una resina para encía, y en los tratamientos de implantes, en las coronas, se recomienda este material porque tiene la propiedad de amortiguar las fuerzas, amortigua las cargas. La cerámica no hace eso. Observen dientes con Nesco, encía con Nesco, tratamientos mixtos híbridos, sobre estructuras metálicas y una tonalidad de colores muy interesantes. Cuando tengo en el sector posterior, puedo usar en un puente máximo de 3 piezas, recomienda el fabricante. El acabado es espectacular. Esta resina se puede estratificar. A diferencia de las cerámicas, no necesita masa para estratificar. Yo cuando estratifico una cerámica, necesito espacio y voy colocando la masa para ver los diferentes tipos de estratificación. Acá no. Acá yo saco como mi paleta de pintor, voy depositando mis stains, los stains son los diferentes colores para estratificar, y con un pincel muy delgadito, como un artista, comienzo a pincelar y estratificar la zona según los requerimientos que tenga ese paciente. Entonces, al no necesitar masa para estratificar, podemos hacer incrustaciones desde 0.5 milímetros. En realidad yo mucho lo uso para fragmentos, para laminados, y voy a colocar un casito ahí para que ustedes vean cuál es la indicación actual. Este es una resina polimerizable. Miren la translucidez por la forma de estratificación que nos da en el sector anterior. El espesor de la capa no afecta el color. Yo puedo tener 0.2 y el color no se pierde. No es que necesito profundidad. Elevado contenido de rellenos inorgánicos, los perolos por esencia. Miren la dureza de Vickers. Resistencia a la abrasión, a la pigmentación, al procesamiento, luz de la superficie, dureza de Vickers, 440. Increíble. Esta es una de las cosas que siempre me ha impresionado. Pero también hice la siguiente observación. Si tiene 440 en la dureza de Vickers, ¿por qué no está indicado en los overlaps? En septiembre estuve en Ivoclar, estuve con los inventores de este material, nos dieron clases, hice esa pregunta y les pareció interesante, entonces me dijeron el problema es los tallados. Y efectivamente, ayer hice un curso en Pareja de Caros sobre Nesco, me llevaron unos tallados y yo dije, ¿esto es el tallado? Sí, dijo, ya está tallado, que acá no sirve. Acá ni la amalgama resiste. Entonces, no es cuestión de encontrar un hueco y darle forma al hueco y punto. Un tratamiento de incrustación necesita ciertos requisitos, ciertas propiedades físicas, las paredes, todo para que esto pueda desarrollarse perfecto. La masa es homogénea. Ustedes, los que trabajan con este material, se van a dar cuenta que es diferente. Yo no hago ahora, ninguna incrustación hace mi técnico, las hago yo. Porque tengo la oportunidad que no tuve antes de controlar la oclusión. Voy a poner algunos casitos. Yo tallo a las 10 de la mañana 3 incrustaciones y a las 6 de la tarde las 3 aumentando. El material no me parece caro, me parece bastante aceptable su precio y bueno, yo trabajo para producir. Pero yo no soy ni padre Teresa ni madre Teresa, que yo me puse en el mundo para decir que no, yo trabajo para ganar dinero. Entonces siempre busco la eficiencia. El grosor, ustedes pueden trabajar con capas muy delgadas. ¿Por qué? Porque este material se trabaja con la técnica sándwich, que se la voy a explicar después. Y recuerden esto, absorben fuerzas. Entonces, si ustedes tienen casos que antes hacían coronas, hoy día pueden hacer laminados o pueden hacer fragmentos, pueden hacer tablas, no, sin necesidad
de talla biomimética. Esto es lo que se llama ahora la odontología mínimamente invasiva, y le voy a presentar el caso. El color, miren, tiene la opalescencia, es prácticamente un color natural, evidente. Se ha trabajado bastante sobre esa característica para que la luz tome la coloración natural de un diente. La polimerización, acá quiero hacer una anotación. ¿Por qué hablo de incrustación? Porque como cualquier resina de laboratorio, se necesita una lámpara especial. En este caso es el Igomac, que cuesta como $4.000 para poder terminar unos de las etapas de la confección de cualquier estructura que vayamos a hacer en boca. El previs de la GER necesita una luz especial que cuesta $4.800. El Adoro necesita la luz estroboscópica que cuesta más o menos $4.000. Pero cuando trabajamos incrustaciones, como son capas más delgadas, yo la puedo trabajar con mi luz halógena, con mi lámpara de consultorio. O sea, yo utilizo mi lámpara, el único requisito que tiene entre 800 miliwatts a 1000, que casi todas ahora tienen esa cantidad de energía para procesar la fotopolimerización. Entonces las hago en el consultorio. En el caso de hacer estructuras de 3 piezas, sí es recomendable mejor mandarlo al Igomac. Pero, por último, yo puedo hacer una estructura de 3 piezas, pero me demoraré una semana. Porque yo sé cómo hacerlo, pero no tengo la práctica que tiene un técnico dental que me lo hace mucho más rápido. Solo que yo al técnico le dirijo y le digo, tienes que hacerlo así, de esta manera, y darme estos siguientes contactos. Este es un todoterreno. Miren, esto es lo que se está usando actualmente en las prótesis híbridas para implantes. Indicaciones. Las indicaciones. En todas las prótesis fijas con estructura, recubrimiento, restauraciones con soporte metálico, prótesis combinadas, porciones gingivales, estructuras metálicas CAD-CAM, enmascarados en las estructuras coladas, en los inline, las online, las carillas, coronas anteriores. ¿En qué caso están contraindicados? En coronas posteriores sin soporte de una estructura, en pacientes gluxómanos o con ámbitos parafuncionales. No se pueden hacer recubrimientos de polimerización en los casos que no están indicados, y en los dientes artificiales fracturados tampoco sirve. Porque, ojo, este material necesita un sustrato. O sea, si supongamos esta es la cavidad, el piso de la cavidad, y yo quiero colocar este material, que es esta, la base Nesco, no puedo colocarla de frente a la cavidad. No funciona. Tiene que colocarse un sustrato que se llama liner. Yo coloco el liner acá, recubro toda la cavidad, y cuando empiezo a colocar la pasta de ese remesco, se fija en ese liner y sale una sola estructura. Si supongamos a usted le quedó un huequito en esta punta y ustedes solo colocan la base y no hay liner, el liner no pega. Por eso que no sirve esto para hacer reparaciones en el caso de dientes fracturados. Tiene que ver siempre el liner. Esas son las consideraciones básicas. Y observen lo siguiente. Bien. Esto funciona si aplicamos conceptos básicos de oclusión. Y la principal pregunta es, doctor, ¿en qué posición trabajo? A ver, explícate, ¿en RC o en habitual? Es increíble que en el siglo XXI se sigue haciendo esa pregunta. ¿En qué posición trabajo? Y para esto hay que hacer un simple recordario. Miren, cuando
Nosotros hablamos de oclusión fisiológica, nos enseñaron siempre que es la posición donde no hay signos ni síntomas. Puede haber más posición mental, pero es fisiológico. Felizmente, la naturaleza nos da oportunidad de verificar que esa boca es fisiológica, como con la guía anterior. En la productiva hay contacto de los bordes incisales y protege a todo el sistema porque se desacopla todo. Y en las lateralidades, en el lado de trabajo, solo contactan las puntas del canino y todo lo demás desacopla. Todos sabemos eso, ¿no? Nos han enseñado siempre eso, pero ustedes saben por qué. ¿Por qué se utilizan los incisivos? Si son los dientes que tienen una sola raíz, su estructura no es tan resistente, y en las lateralidades donde se produce la mayor cantidad de fuerza, solo la puntita del canino contacta, todo desacopla y protege al sistema de la mayor cantidad de fuerzas, de las fuerzas más nocivas que hay en todo el sistema. Si ustedes saben el por qué, entonces han aprendido y han entendido y pueden aplicar en la clínica. Pero si solo han aprendido y no lo han entendido, difícilmente van a aplicar en la clínica. Entonces la cuestión es, ¿aprendieron y entendieron o solamente aprendieron? Si ustedes aprendieron y entendieron, tienen que saber por qué esos incisivos y por qué los caninos son los encargados de mantener toda la integridad del sistema, contactando en los momentos donde hay mayor cantidad de fuerza. Si no lo saben, entonces, cuando quieran hacer clínica, ahí va a haber problemas. Los molares son enormes, enormes raíces, enormes caras oclusales. Ustedes colocan su dedo ahí y una mordida es capaz de destrozar su dedo. Sin embargo, el canino solito los defiende en lateralidades y en las protrusivas los defiende los incisivos. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Súper sencilla como lo es la oclusión hoy en día. Si yo tengo el maxilar superior arriba y el maxilar superior abajo, es como una tenaza. Y la argolla de la tenaza que le da la resistencia estaría atrás. En este caso, la articulación temporomandibular. Estas tenazas, cuando cierran, quien genera la fuerza es a nivel de la articulación y básicamente los músculos que están ahí, macetero, pterygoideo, entonces todo lo que se acerca al ATM tiene una carga espectacular, severa. Por eso que los dientes posteriores que están a ese nivel han sido preparados con cargas oclusales muy grandes, con inclinaciones cuspillas para que puedan triturar. El principio de la física dice, toda fuerza que se aplica sobre un punto se distribuye a lo largo de una recta y conforme se aleja del punto va perdiendo magnitud de fuerza. Si soy ATM y genero la fuerza, toda fuerza que está cerca, molares, es terrible, pero mientras me voy alejando a premolares, ya no tiene fuerza para fragmentar, para triturar. Entonces la naturaleza le ha prohibido los premolares. Acá son cosas más pequeñas porque solo van a poder fragmentar, no pueden triturar. A nivel de los caninos nos estamos alejando de la producción de fuerza. A nivel de los caninos ya no podemos ni triturar, no podemos fragmentar, lo único que podemos es desgarrar. Entonces nos han puesto una punta cuspilla. Y a nivel anterior ya no podemos ni fragmentar, ni triturar, ni desgarrar. ¿Qué hacemos ahora? Solamente cortar. Esa es la explicación por la cual en los movimientos protrusivos los incisivos no reciben la carga que reciben los molares y es suficiente para desacoplar y proteger al sector posterior. Y en las lateralidades el canino solo contacta y desacopla todo y protege al sector posterior.
¿Quiénes contactan? El sector posterior. Y el sector posterior, ¿qué característica hay en este nivel? Las fuerzas. Comienzan a rozarse, empiezan a destruirse. Y cuando empiezan a rozarse, empiezan a destruirse, va el paciente a su consultorio y ustedes ven que tiene una gran cavidad para hacer de repente una incrustación inline o online, y ustedes le hacen la incrustación inline y online, pero no analizaron que estamos trabajando en un sistema, o sea, trabajan como dientistas. El dientista solo ve diente, el odontólogo y el estomatólogo ven todo el sistema. Entonces dice, ¿esto por qué el sector posterior? ¿Por qué se está malogrando? De repente no funciona la guía. Y me vengo a analizar la guía anterior y resulta que no tengo bordes incisales que me protejan para la progresiva, que no tengo la punta del canino, se ha gastado. Entonces, ¿qué gano haciendo un tratamiento posterior si mi sector anterior está dañado? Porque este sector es quien protege al posterior. Conclusión, nosotros tenemos que analizar primero la guía para realizar cualquier tratamiento en posterior, porque quizás el tratamiento que van a hacer posterior es consecuencia de la alteración anterior. Tratar a los dientes solo en el posterior sin analizar el sector anterior es criminal, porque le hacen gastar plata al paciente, queda muy bonito, pero en menos de 2 meses, 3 meses comienza a desgastarse al ver si no está la función de nuevo. Esa es la oportunidad que nos da la oclusión cuando nosotros hacemos los análisis, como en este caso. Si yo sé que mi guía funciona, miren, entonces estoy en oclusión fisiológica y posiblemente lo que voy a rehabilitar en posterior es consecuencia de caries, es consecuencia de hábitos, pero no funciona. Miren este caso es una paciente que tiene 2 colonitas centrales que dicen que parece huevo y no les gusta. Entonces viene al dentista por estética. Entonces, si viene por estética, en este caso se podrían hacer 2 simples carillas y se soluciona el problema. La pregunta es, sobre los 3 planos que tiene el paciente, plano tope derecho, tope anterior y tope izquierdo, ¿vamos a cambiar uno de los 3 planos para hacer esas 2 carillas? No, para nada. Vamos a mantener los 3 planos. Como vamos a mantener los 3 planos y no vamos a tocar ninguno de los 3, puedo articular ante un simple visaje. No es necesario ni siquiera un centro ajustable para hacer eso. En la no fisiológica, a mí me enseñaron que la fisiológica era la que daba signos y síntomas, y la no fisiológica la que te da signos o síntomas. Hoy día esa definición ha sido superada. ¿Por qué? Porque hay no fisiológicas que aún funcionan. Por ejemplo, esto a mí. Bien. Este paciente viene a la consulta porque eso cambió de color. Y uno cuando lo examina se da cuenta que, miren, tiene fracciones, miren esta bolsa. Antiguamente esto de arranque decíamos este es patológico, pero la función no está alterada. El mismo paciente dice, doctor, yo acá como piedra, campo piedra y no pasa nada, me da fiebre, yo mastico. Y es verdad. ¿Por qué? Porque está en periodo inicial. Yo no puedo tratar a un paciente con un periodo inicial a un periodo final. Miren lo que pasa. Observen esto. El ojo clínico. El ojo clínico, yo veo que el paciente al toque le digo, no hay punto de camino da desgracia. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que lo que estoy viendo acá debe ser una convergencia. Vean bien, se está formando una concavidad. Y si ese paciente nosotros no nos damos cuenta, miren en qué termina. Así. ¿Y por qué termina así? Por la guía. Cuando uno pierde la guía,
Y acá también hay otra mala precisión. La guía, ¿cómo funciona la guía? ¿En qué parte del día ustedes hacen guía incisiva? ¿En qué parte del día ustedes hacen guía canina? Detecten a ver en qué parte del día ustedes hacen incisiva y hacen canina. En ninguna parte del día. Entonces, ¿cómo funciona esto? La guía, cuando yo planifico alguna planimetría de un tratamiento, yo puedo verificar que está funcionando con esos conceptos que hemos visto en mi articulador. Si yo lo reproduzco, quiere decir que en boca, ¿qué está pasando? Observen, doctor. Superior, inferior. Cuando la guía está bien, se produce este movimiento de masticación. La gota de agua. Pero cuando hay una interferencia o un prematuro, miren lo que pasa. ¡Plop! Choca y se invierte el proceso. Ya no puede seguir de afuera hacia adentro y haciendo la gota de agua. Choca y regresa. Y cuando regresa, se invierte. Ahora es de afuera, de adentro hacia afuera. ¿Y qué está chocando ahorita? Los bordes incisales de los superiores con los inferiores. Y qué casualidad que esos bordes incisales tienen esmalte puro. Y el esmalte puro es tan rígido que a la vez lo hace frágil. Esos golpecitos los van desgastando, van fisurando, se van quebrando. Y conforme es el daño, como la mandíbula no se mueve así, si no se mueve en péndulo, eso explica por qué gasto un aire. Esto es consecuencia de que este paciente que tiene restauraciones posteriores fue donde un dentista que le hizo las curaciones posteriores, pero no reparó que su problema era anterior y siguió y siguió y siguió y siguió y termina así. En este caso, se puede observar todo el problema que tiene, a pesar que no ha perdido la función, sí tiene problemas que nosotros podemos evidenciar con una buena fotografía. Y observen, el tope derecho lo mantengo, tiene cosas feas, pero lo puedo mantener. El tope anterior lo mantengo, pero este tope no. En este caso, de los 3 topes en el plano cruzal, voy a modificar uno, porque los otros 2 los voy a mantener. ¿Qué posición mandibular uso? Habitual. Lo llevo a relación céntrica. ¿Para qué? Hay un mito con la relación céntrica. Todo el mundo cree que cuando articula tiene que articular en céntrica. En este caso se soluciona con una habitual. En este caso, esto sí es patológico puro, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar un esquema cruzal para que mi paciente recuperar todo. Y acá sí tengo que trabajar en céntrica porque voy a reorganizar los 3 topes, el derecho, el izquierdo y el central. Bien, acá tengo que trabajar sobre todos los planos. Acá sí trabajo en relación céntrica. Como conclusión de lo que hemos hablado, ¿en qué posición de trabajo vamos a desarrollar? Si mantenemos el plano, o sea, en una oclusión fisiológica, solo podemos trabajar tenemos que trabajar en máxima conspiración y en oclusión. Si vamos a modificar un plano en semiajustable y arcofacial. Si vamos a restablecer en semiajustable y arcofacial perineal. Acá le llamamos restablecer. Maestro Guido Canchaya le llama reorganizar, y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. He asistido a las clases del maestro y me han gustado siempre sus clases. Lo tengo grabado en video y cuando estoy en depresión comienzo a escuchar sus clases y ya no me corto las venas. Antes de las matadas, ¿sabes? Entonces, esas posiciones de trabajo son las que rigen actualmente. Si voy a hacer un protocolo de incrustaciones posteriores, solo funciona, doctores, si trabajamos acá o acá, en un negocio. Acá no.
hay mejores materiales, mejores insumos. Pueden ser cerámica, pueden ser... difícilmente el protocolo este nos va a servir. Porque recuerden la base, recuerden la base. Este es un esquema que manejan en la especialidad de rehabilitación, lo sacó el grupo de la San Juan, y me encanta, miren, si es fisiológica, mantener los topes. Si es no fisiológica, en el estadio inicial, modifica. En ambos trabaja inhabitual. Reorganizar. En la terapéutica, donde ya está bastante gastado, donde se va a trabajar sobre todas las zonas cruzales, donde tiene que restablecer la oclusión, trabaja en RC. Pero hay una acotación. En junio, julio, no recuerdo, vino Pascal Mañón. Asistía a su curso. Y Pascal Mañón, también por no sé qué ves, cambió mi chip. Y ahora hay casos que yo trabajo sobre el sector anterior y sobre el sector posterior, pero en habitual. Y les voy a enseñar ahorita un caso para cuando terminemos esto, para que vean por qué. Entonces este material nos da apariencia, nos da naturaleza, es muy sencillo de trabajar, es como una resina indirecta, solo que más fácil de aplicar porque ustedes lo hacen fuera de la boca. Hay que utilizar instrumentos especiales, por ejemplo, estos pinceles que son pelo de mar. O pueden ir a la librería y comprar un pincel de azoros. Tiene que ser un pincel bueno para que la cosa sea también buena. Este es el kit, una parte del kit, porque el kit es bien completo. Pero doctores, acá hay color cadáver, que hasta ahora no los uso, tendría que ir a la morgue para ponerlo. Entonces, hay que saber comprar, basta con 3 tubitos. Este equipo cuesta más de 3.000 y pico. Yo con 3 tubos hago hace 40, 50 incrustaciones. Si no sabes morfología, nunca vas a hacer función. Esta parte vendría a ser toda la demostración de cómo se aplica, pero lo voy a hacer, como es un poco aburrido hacerlo en el método tradicional, le he puesto un poquito de música para... Pon el video, por favor. Anda abajo. Antes se enseñaba histología. A ver, vamos a... Hay que tropilar, de preferencia hay que tropilar, es muy sencillo tropilar. Todas las paredes, miren cómo se preparan las incrustaciones, no hay nada que inventar ahí, eso ya te he explicado todo. ¿Cuál es el truco de esto? El truco es que nosotros antes de empezar tenemos que colocar cera. Esa cera, que yo lo hago con el generador eléctrico, debo de cubrir toda la base y todas las paredes.
Ahí está señalando todas las paredes. Bastante cantidad, se va a ver brillante. Se hace 2 veces 3 minutos y después otra vez 3 minutos, pero al terminar la segunda vez, se fue. Y en el caso de abajo, de acá, de arriba hacia abajo. De tal forma viene la aplicación. La aplicación tampoco se hace lo maldita sea, se hace los protocolos. ¿Y cuál es el protocolo? Seguir los métodos de clasificación del cuerpo humano. ¿Cómo se clasifican los dientes? Histología. Primero la punta de la cúspide. Después de la punta de la cúspide se forman las 4 aristas: la externa, la interna, la mesial y la distal. Y ahí se va a comenzar a unir los rebordes marginales. Y solamente cuando se ha formado el continente, se llama, podemos trabajar sobre la cara cruzal. Ustedes no pueden diseñar la cara cruzal haciendo resinas en boca si primero no hacen el continente. ¿Qué significa el continente? Que toda la cara cruzal quede formada. En este caso, para formar el continente, tengo que hacer mi reborde marginal, de tal forma que en el medio quede hueco lo que va a ser la cara cruzal. ¿Ya? Entonces miren, y ahora sí pasan por favor, voy a comenzar a hacer el continente. Si no hago el continente no puedo hacer cara cruzal. Eso también rige para la medicina. Miren, voy colocando con mi instrumento para
Punto de contacto. Esta también otra parte importante. Porque el punto de contacto tiene una ubicación. Tampoco se hace lo más que hacer. En el punto de contacto ustedes se guían por las piezas vecinas. Ven la línea de la fosa central y de la línea de la fosa central trazan una perpendicular hacia el vestibular. Esa perpendicular lo dividen en tres: tercio externo, tercio medio y tercio interno. Donde se intersecta el tercio medio con el tercio interno, ahí va el punto de contacto. ¿Para qué? Para que las troneras queden libres. Si ustedes no lo hacen ahí y lo hacen más tirado hacia Palatino, el paciente va a venir con un empaquetamiento de comida y una gingivitis que se puede transformar en periodontitis. Esta parte es muy importante. ¿Sí? Construyendo los rebordes. El pincel con lo que trabajamos para que el borde cabo superficial de la proximal no esté muy grueso. Y acá empiezo a aplicar la cúspide. Miren, para por favor, todas las cúspides son iguales. O sea, acá tampoco hay diferencia. La cúspide es un gran lóbulo central que tiene dos lóbulos accesorios muy pequeños, y de acuerdo a la pieza hay algunos que casi ni se notan, pero todos son iguales. Y este lóbulo tiene una inclinación desde adentro hacia arriba, de tal forma que miren, si este es un reborde marginal mesial y este es un reborde, yo soy un reborde marginal distal, al colocar un lóbulo acá y al colocar otro lóbulo acá, me van a dejar un surco, que va a ser el surco principal. Ese surco principal no se dibuja, es consecuencia de la posición de la resina de acá con la resina de acá. Y como allá está la punta de la cúspide, el contacto, si allá está la altura del reborde marginal y yo soy el reborde mesial, el contacto siempre va debajo de esta altura. Si ustedes lo hacen encima, prematuro o interferencia. Entonces, en este momento, como ustedes ya hicieron los dos rebordes, saben que el contacto va a estar debajo de esos dos rebordes, cerca foso, cerca surco. Si lo hacen a lo maldita sea, o el lóbulo no lo hace en inclinación de adentro hacia afuera, le va a salir contacto prematuro. Por eso que miren la forma. Yo siempre aplico, miren la forma del lóbulo. Y nunca llego, ojo, el truco es, nunca llegues al borde cabo superficial. Nunca. Y ahorita le voy a explicar por qué. Siempre, si esta es la altura de la cúspide, llega hasta acá. Pero nunca el borde. Jamás. Le voy a explicar por qué hoy. Sigue. Miren lo que estoy marcando ahí. ¿Ven? ¿Ven cómo el borde no tiene resina? Ese es el truco. Nunca deben llegar al borde. ¿Por qué? Porque este material, abajo que le hemos puesto liner, y ahorita le hemos puesto pasta. Y nos falta estratificar. ¿Qué significa estratificar? Usar los tintes. Los tintes también es resina. Tiene látex, pero al 40%. ¿Qué significa eso? Que si le colocamos ahorita el liner y el paciente muerde un chancay, ¡plá!, lo revienta. Por eso te dejamos una capa libre acá, miren. ¿Por qué? Porque voy a aplicar liner y encima del liner le voy a aplicar el incisal. De tal forma que el liner queda como en un sándwich en el medio. Tiene base abajo, incisal arriba,
y eso lo protege de la fuerza de la masticación. Por eso que puedo yo estratificar. Si ustedes estratifican y no han dejado espacio para el incisar, ese liner se va a romper, se va a quebrar, porque no existe la fuerza de la masticación. Siempre debe estar entre el liner y la pasta. Ahora sí pasa. ¿Ven cómo está libre? Acá está la inclinación de las cúspides. No sé cómo son las inclinaciones. Después hago esta, se va a formar el surco, la fosa. Miren, ya coloqué este lóbulo y el surco se dibujó solo. Yo no le paso nada ahí, solo se dibuja. Y en la embriología es igual. Los surcos y las fosas son consecuencias de la posición, de la formación de los lóbulos. Ahí están los stains. Ahí están los stains. Como para el pintor, ustedes pueden distribuir su stain. Por ejemplo, color orange, azul, marrón, blanco, negro, mahogany. Y en todos los colores. Ustedes son unos artistas, doctores. Yo les cuento que soy un fracaso estratificando. Este color azul, he visto cómo lo manejan. Yo cada vez que hago el color azul me sale un diente verde del increíble Paul. No sé por qué todo el mundo me dice todo es humano. Entonces nunca lo uso. A mí me gusta el mahogany. Y todos me dicen, no, el mahogany se ve feo. A mí me gusta. Y a mi paciente también le gusta, así que no te metas, libro, cállate la boca. ¿Ya? Pero hay otros pacientes que me dicen, doctor, póngale un puntito negro. ¿A quién le digo? Para que parezca que es carne. Y le digo, pero no le digas que lo he hecho yo, ¿eh? Dile que lo ha hecho mi enemigo. ¿Ya? Pero eso es cuestión de pacientes. ¿Sigue? Miren, acá le han aplicado color azul. El color azul en los bordes da una sensación de profundidad. Yo lo he visto hacer, yo les confieso, yo soy malo colocando el azul. Pero queda lindo, queda lindo. Entonces yo a mi paciente siempre le digo, pero no doy profundidad por si acaso. No, que lo he intentado, bueno, definitivamente no hay material. Vean las cosas, miren los surcos. Yo no he trabajado eso. Yo he aplicado la resina y aplicándolo en la dirección que debe ser, se forman solitos. Cuando hagan resina, tienen que formarse solitos. Yo he visto que hay algunos que colocan una capa y agarran después un instrumento y le dan forma. Así no es. Así no es. Sigue. Tomando la forma. Esto no es una patita ciega, esto sería la morfología. Pero ven, con instrumentos, pueden usar los instrumentos que quieran. Ahora ya comienzo a sacar los bordes. Ya tengo que aplicar hacia arriba para que el borde cabo superficial quede sellado por la resina incisal. Miren, para ahí por favor. Esto es una morfología aceptable, pero miren los principios, lo que ustedes tienen que saber. Doctores, acá, ¿cuál es la zona más importante de acá? Estos. Esta pieza recibe 4 contactos en vestibular. 2 contactos que están en los rebordes marginales, acá, 2 contactos en los lóbulos centrales
un contacto en la cúspide céntrica, generalmente acá, y 2 contactos en la vertiente externa. Ojalá lo puedan conseguir. Yo siempre trabajo para conseguirlo. Algunas veces lo puedo y otras veces no lo puedo. Y cuando no lo puedo, me aseguro al menos tener un contacto A, un contacto B y un contacto C para decir, al menos axialicé la fuerza. Si no axializo la fuerza, mire, tenemos 3 fuerzas nada más en boca. Qué suerte que tenemos los dentistas. 3 fuerzas. Una vertical que es mala, una horizontal que es peor, y solamente una buena, la axial, que es la vertical que pasa por el centro de la pieza dental y que nosotros podemos verificar con nuestro papel articular. Si nosotros tenemos un A, B, C, quiere decir que hemos axializado la fuerza y ya no me preocupo. Pero ese es el 50%. El otro 50% tengo que asegurarme, paciente, muerda en la incrustación de puesto. A ver, ¿qué siente? Doctor, es la única que choca. Dice mal. PTM, espacio, todo mal, ya saben. Y dice mal. ¿Qué alteré, doctores? ¿Qué alteré? La dimensión vertical. Entonces, como he alterado la dimensión vertical, ya no hago un análisis frontal de la oclusión que es el ABC, porque el análisis frontal de la oclusión ustedes les sirve para ver que han axializado sus fuerzas. Como no es esa la cuestión, tengo que hacer el análisis sagital de la oclusión, en donde tengo que ver equalizer y stopper. Si alteré la dimensión vertical, ¿qué tengo que analizar? ¿El equalizer o el stopper? El stopper, porque son los paradores de céntrica. Entonces, ajusto mi stopper y la dimensión no debe caer. Pero si el paciente dice, doctor, todo choca, pero mi mandíbula se va a un lado, tengo que equilibrar. Entonces ahí gasto 2 equalizer. Así es la oclusión de sencilla. Antes era complicado. Cuando yo estudié era complicadazo. Porque mi profesor se ponía acá donde yo estoy y todo era pizarra. Y él hacía unos dibujos que yo no miraba y decía, voy a fumar algo a ver si lo entiendo, porque nunca lo entendí. Hoy día me ponen el cuadro así, me ponen la foto y no me digan que lo entienden. Observen la importancia de esto. Ahí hay arte, hay ciencia y hay académico, porque si yo sé que el contacto va a quedar acá, ahí va a haber un contacto. Entonces tengo que hacerle el lóbulo de refuerzo al reborde marginal. Si ustedes tienen ojo, acá está. Ahí está el lóbulo de refuerzo al reborde marginal. Acá miren, acá va a haber un contacto, le he puesto un lóbulo de refuerzo al reborde marginal. Como le pongo lóbulo de refuerzo al borde incisal, los dientes anteriores superiores. Antes ni siquiera estudiamos el borde incisal. Hoy día Pascal Magnier ha hecho estudio de elementos finitos y sabemos que el borde incisal tiene un lóbulo de refuerzo que antes, yo que hago mucha morfología, ni siquiera la había tomado en cuenta. Tuve que viajar a Brasil y hacer un curso para aprender eso. Entonces, la moral es que estudia, sigue estudiando. Nunca terminas de aprender. Jamás terminas de aprender. Actualicen. Porque la diferencia, somos 36.000 odontólogos. Se han muerto menos de 2.000, los odontólogos no se mueren. Así que miren la competencia. Entonces, para ser diferentes, para competir, tienen que ser diferentes. Y estos conceptos, doctores, son básicos. Estos conceptos no es especialidad, ni posgrado, ni nada. Estos conceptos es muy básico. Sigue, doctor. 3 minutos por oclusal, 3 minutos por mesial, 3 minutos por discal, 3 minutos. ¿Para qué? Para cumplir la norma. Sigue. Después con mis instrumentos para desgastar, tiene que ser muy fino para proceder a pulir. Hay 50.000 para pulir. Miren las caras oclusales, no son planas. Miren qué bonita es esa carilla. Observen este caso, páralo. Un poquito más. Ahí, para. Miren este caso. Esto, doctor, es lo que más viene. Lo que más viene a nosotros. Todos saben lo para decir. En el consultorio siempre debe haber
Voten las revistas, Magal y cosas, o pongan sus casos de ustedes. Tomen foto a sus casos y pongan su caso de ustedes. Cosa que cuando alguien va al consultorio y se sienta, va por una resina, de repente ve la foto de las incrustaciones. Y dice, doctor, ¿y eso qué son incrustaciones? Y en mi caso, en su caso está indicado. Pero la resina puede quedar bien, pero el otro es mejor porque se hace fuera, se cementa. ¿Y quién no ha hecho esto? Yo. Ah, usted lo hace. Entonces, tiene más confianza en usted. Este es un caso muy sencillo. Mire, lo tallamos, quitamos todo, dejamos alineamos, eliminamos una retentiva, sigue. Confecciono en el consultorio esto, lo instalo el mismo día, digo seguridad, hacer todo. Mire, el mismo día. Con la forma de 3 meses después, justo el día de mañana voy a tomar la foto del año. Esta es la secuencia. Miren, facilito. La ventaja que manejamos oclusión. Páralo ahí, por favor. Este es un caso donde viene hay un pintado de rojo. Yo no hago eso, simplemente para efectos de didáctica. Ya, miren, aplico mi modelo separador, pero observen, esta es la incrustación. Es linda, es bonita, pero no deja de ser más que una foto, porque solamente cuando estoy cementado en boca y compruebo los contactos, cementado en boca, esto acá. Miren, 1, 2, 3, 4, A, 1, B. 2, C. Este contacto que está en la cúspide mesio-vestibular de la 4-6 contacta con el reborde marginal distal de la 1-5. Este contacto que está acá, en la vertiente externa mesial de la cúspide medio-vestibular de la 4-6, está contactando ¿con quién? Con el lóbulo central de la cúspide disto-vestibular. Este contacto está excéntrico con la vertiente externa de la cúspide mesiopalatina, también vertiente interna. Esto es oclusión. Observen cómo la cúspide céntrica justo cae donde tiene que caer. Miren, y hace el tripoidismo. El contacto B y sus dos contactos C. Si analizáramos arriba, tendría que ser el contacto B y sus dos contactos A, que ahí está. ¿Podemos hacerlo? Si quieren. Articulen. Hay técnicas. La técnica dice, si no sabes que acá tienes que tener contactos en el superior van en los rebordes marginales, entonces primero coloca tu resina a ese nivel, haz el contacto. Y una vez que tengas tu contacto, modela la cara oclusal de acuerdo a la disposición de los contactos. Esto no es que tú agarras un libro y lo pones a tu costado y comienzas a modelar. Doctor, estas bocas no son iguales, cada boca es diferente. Tú no puedes hacer la misma morfología, hay un error. Yo tengo que modificar la morfología natural, porque yo me guío de lo ideal, pero y si en ese trabajo tengo que hacer una cara oclusal fea, pero que funcione, la dejo fea y que funcione, porque hacerlo bonito y que no funcione son las curaciones Ricky Martin que yo le llamo. Bonito y no funciona, no sirve. No sirve. Morfología y función. Entonces, quítense del cerebro aquello que todo hay que hacerlo bonito. Hay que darle morfología y hay que darle función. Pero si tú tienes una pieza
que está en un sentido, por ejemplo, el sector anterior. Es muy común el alineamiento anterior. La norma dice que el paciente puede tener una posición anterior. ¿Ok? Pero siempre devuélvele la guía. Porque si tú no le devuelves la guía, vas a destrozar el sector posterior. Quiero pasarle este casito, que es lo último, bueno, no digo que lo último es lo que, uno de los últimos casos que he tenido, para que ustedes vean cómo se piensa hoy en día con la cuestión de la conclusión. A ver, perdón. Ya, miren este caso y con esto terminamos, para que no se aburran. Ya, miren esto. Este caso llega, lo manda mi técnico. Ojo, hoy día los técnicos están estudiando conclusión. No, yo le doy clase y no le doy la clase con la profundidad que doy a los odontólogos, pero sí le digo, oye, compadre, no es tonterías. Está bien que no seas odontólogo, yo no te voy a dar un curso de oclusión profundo, pero hay normas que son básicas. Y como él ha ido a un curso de oclusión, me llama y me dice, doctor, y este es un técnico de provincia, me llama y me dice, doctor, ¿le puedo mandar una foto? Ya, tengo que hacer 2 carillas. ¿Qué opina? Si te digo, ¿te puedo hablar con lisura? Sí, se la hace. ¿Y la vas a hacer? Doctor, si no se lo hace conmigo, se lo va a hacer con otro. Entonces, pues, güey, no me llames para decirme esa barrabasada de respuesta. Porque si tú haces las 2 carillas, te va a salir, si lo haces bien, te va a salir un Samuel. Unos dientes de conejo, porque él va a querer llegar hasta acá. ¿Ok? Y va a salir un Samuel, pues. Entonces me dice, doctor, ¿sabe qué? Le voy a dejar vis a vis. Doctor, y si le deja vis a vis al guía, entonces ¿para qué viene al dentista? Pues que vaya el técnico dental y le haga lo mismo. Pues, ¿cuál es la diferencia? Es que, doctor, la oclusión está bien en el lado derecho y la oclusión está bien en el lado izquierdo. Tómale foto y mándame las fotos y miren lo que me manda. Wow, tiene razón. Lo que manda la norma. La punta del canino entre los dos, entre el espacio interproximal, está ok. El otro lado tiene acople. Un paciente con acople es un crimen, no arreglarle la boca. Y en el otro lado, igualito. Entonces no le quieren tocar la oclusión del lado derecho ni del lado izquierdo, por eso que le vamos a hacer vis a vis nada más. No. Yo no puedo creer que un paciente viene a mi consulta para venir mal y que se vaya peor, porque yo le voy a hacer gastar 2 carillas y en menos de 2 meses va a venir con las 2 carillas en el aire. Pero doctor, no entiendo. Tómale foto al sector posterior desde oclusal. ¿Pero para qué? Tómale ahorita el sector anterior, el sector posterior, y ahorita, y me manda esto mismo. ¿Eso? Y doctores, ¿qué hemos aprendido? Ni siquiera que hemos aprendido, ¿qué hemos recordado? Cuando la guía no funciona, ¿qué pasa atrás? ¿Qué pasa atrás? La guía, ¿para qué sirve? Para desacoplar. Y si no desacopla, ¿qué va a pasar con los dientes de atrás? Va a empezar a rozar. Y si rosa, se va a gastar.
Doctor, vamos a ver eso. Teoría, pues compadre. Agarra un lápiz rojo y píntame toda la zona gastada. Y miren, ahí está. El que sabe producción sabe que eso pasa. No tengo que estar al pie del paciente para saber eso. Miren. Y si gastó arriba, también gastó abajo. Tómale abajo. Toma. Bien, bien, bien. Eso es funcional. Eso es funcional. El paciente quiere que le pongas resinas ahí. ¿Qué vas a poner resinas si el sector anterior no funciona? Sí, doctor, pero ¿qué puedo hacer? Haz lo que te voy a decir. Encérame la punta de los caninos y encérame lateral, pero con simetría estética. Mira, una puntita de canino, una puntita y un poquito de pelo. ¿Ya? Miren, eso es mínimo. Y ahora, doctor, hazle la guía canina derecha. Dígame si eso no es espectacular. Con una puntita de cera, miren lo que hemos devuelto en el lado de trabajo. Pero si en el lado de trabajo desacoplo en el lado de balance, ¿qué tengo que hacer? Miren, espectacular. Una puntita de cera y devolví la guía. El otro lado, haz lo mismo. Lado de trabajo, lado de balance. Y observen que el inferior ni siquiera le he tocado. Ni siquiera le he tocado. He devuelto función solamente con mi articulador. Y si el articulador funciona, en boca también funciona. Entonces le digo, ahora a esa carilla, lamentablemente ya la tallaron. Ya la tallaron. Yo nunca lo hubiera tallado. Jamás lo hubiera tallado. Miren, exceptuando las dos carillas que ya está hecho, pero ya no hay nada que hacer tallada. ¿Qué hubiera hecho acá? En este momento que han comprobado que todas las guías funcionan, han comprobado que hay desoclusión posterior en la función, tomo un registro de silicona, siempre dado con silicona condensación o la otra, de adición, lo coloco en la boca del paciente, echo agua hervida, ya ni siquiera acá ya no tengo que hacer eso, lo coloco en la boca del paciente y va a quedar el espacio donde he agregado cera. Y por lo general es un laminado, ni siquiera es una carilla. Y si es un laminado, ni siquiera tallo al paciente, le paso pasta pulidora. Y con la guía de silicona le confecciono su laminado y lo recuperé al paciente. ¿Y qué hago con estos de acá? También le tomo guía de silicona y para que al paciente no le cueste mucho, le coloco en la boca y simplemente le coloco resina. Arreglé la guía. ¿Y qué hago con todo lo que está atrás? ¿Qué hago con todo esto? Con el sector posterior que ustedes vieron que está con esto. A ver, vamos a ver, falta uno más. Ya, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con estos huecos? Bueno, ¿qué hago? Los que están muy superficiales, los pulos. Es esmalte puro. Ni siquiera le hago nada. Los que tienen un poquito de cavidad, agarro resina y lo coloco a nivel. Lo coloco a nivel con su adhesión. Doctor, se va a romper. Pero si la guía funciona, cuando la guía funciona, ¿han visto cómo funciona el articulador? En ningún momento va a rozar el posterior. Con la resina no pasa nada. Y miren cómo he trabajado en todas las caras oclusales posteriores, miren cómo he trabajado en todo el sector anterior y he trabajado en habitual. Cambié el chip. Y les confieso que ese chip lo cambié en el curso de Pascal. El curso de Pascal costó $1.800 2 días. Valió la pena pagar. Si algo aprendí en toda mi vida profesional es que la educación cuesta, doctores.
La educación cuesta. No hay educación barata. Educación buena cuesta. Si ustedes quieren ser diferentes, vayan pensando en que tienen que ir a hacer cursos, tienen que invertir. Y van a ver las cosas diferentes. Estos tratamientos, hoy en día, ¿han visto cómo lo podemos resolver? ¿Qué gastamos en el paciente? Si nada. Si no fuera por estas dos carillas, no hubiéramos gastado casi nada. De repente yo no lo vi como estaba al principio. Pero podemos ser laminados, podemos hacer fragmentos, podemos hacer un montón de cosas. Esa es la concepción actual de la odontología. Yo rehabilitador en el Hospital de la Fuerza Aérea, 10, 15 coronas talladas por turno de 8 de la mañana a 12 del día. Hoy, hace 2 o 3 años que no hago una corona. Tengo insumos, tengo segmentación adhesiva, tengo resina de laboratorio, puedo recuperar casos que antes tenía que tallar, ahora no. Pero hay una condición. Tienes que saber oclusión. Porque si no sabes oclusión, no es cuestión de que tú pongas lo que pongas y esperarte, persignarte y que no pase nada. Así que con esas consideraciones, doctores, espero que hayan tenido una idea panorámica de lo que es la biomimética actual, lo que es la odontología conservadora, la que dejó de ser mutiladora, la odontología que cree en hacer los mínimos desgastes posibles. Y eso es una tendencia mundial. Ojalá de que algo les haya servido para aplicar ese material que es muy bueno, tienen que hacer el protocolo. Espero, doctores, que para que puedan ustedes analizar toda esta casuística. Hoy día muchos tratamientos que están quedando, no digo desfasados, sino menos utilizados, porque al paciente podemos darle mejores alternativas. Lo único que tienen que hacer ustedes es prepararse. Y no me vengan con el cuento, es que en la universidad no me hace, doctores. Yo soy villarrealino. La universidad que da el soporte académico, el resto de ustedes. Ustedes tienen lo que nosotros nunca tuvimos. Ni siquiera se imaginan lo que nosotros tuvimos. Y jamás nos quejamos. El resto está afuera. Estudien, sigan preparándose. Y casos como este, que son sencillos de resolver, los van a ver de otra hora. Espero vernos en otra oportunidad. Y doctora, gracias por la invitación.